Hermano, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, diciembre 8 del 2019. Vamos a iniciar entonces con una oración esta mañana, muy importante. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Venimos a ti, Señor, con humildad de corazón en esta mañana que es tu día. Que tu gracia, tu paz esté con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Que cada palabra que sea predicada, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dé entendimiento, nos dé alegría, nos dé paz, nos dé fortaleza. Que crezcamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú has predestinado, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, te damos la alabanza a tu nombre, porque tú eres el único digno de ser alabado. Así venimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 11. Libro de Romanos, el capítulo 11. Vamos a leer. Tengo aquí la versión Reina Valera. Tengo la versión internacional. A ver qué versión. La versión de las Américas. Así que tengo tres versiones, más tengo esta versión aquí también. Y tengo de la Peshitta hoy día. Y también tengo la Biblia de la Reforma en inglés. La Biblia de la Reforma es muy bueno. Esto nos va a ayudar bastante porque el tema de hoy es un tema muy, diríamos, un poco complicado, porque ha dado lugar y hasta ahora hay inclusive diferentes interpretaciones en cuanto a lo que vamos a ver hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, porque es un tema que divide a la escatología de Israel y la iglesia. Hay diríamos, uh, confusión. Y quiero que tengan la Biblia con ustedes, su Biblia abierta, su marcador, su lápiz, lapicero o su lápiz y un cuaderno, porque eh, espero que podamos uh, aprender y entender lo que nos dice este pasaje. Vamos a leer entonces Romanos 11, versículos del 16 hasta el 21. 16 al 21. Uh, Referente al tema, hay, pensé en muchos nombres para el tema. Uno de los nombres es que puse por la fe de las bendiciones de Abraham, porque prácticamente es lo que está hablando Pablo. Fe, por la fe de las bendiciones. Entonces, Romanos 11, del 16 al 21, dice así la bendita palabra de Dios. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su... Pero tú, por la fe, te mantienes firme.
no seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te va a perdonar. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración antes de empezar y entrar de lleno, porque este es un tema que nos va a llevar mucho tiempo. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos, Señor, así nosotros estar preparados y atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un poco de contexto. Capítulo 11, ¿de qué habla? El capítulo 11 habla de el remanente de Israel. Número 1. El capítulo 11 habla del remanente de Israel. ¿Qué es remanente de Israel? Bueno, Pablo lo dice ahí mismo. El remanente de Israel son aquellos israelitas que son escogidos por Dios para salvación por gracia. ¿Ok? Tienen que escribir. Ahí lo dice. Fíjese. Dice en el versículo 5, de la misma manera también ha quedado en el tiempo, quiere decir en este tiempo, ¿no? Presente, tiempo presente, fíjese, tiempo presente. No dice tiempo pasado, tampoco dice el tiempo del futuro. Dice tiempo presente, lo cual quiere decir que es el tiempo de Pablo, pero también es nuestro tiempo, porque cuando dice el tiempo, ¿cuál tiempo está hablando? Tiempo presente, sí, pero ¿cuál es la calidad de ese tiempo? El tiempo de gracia. Recuerde que el antiguo pacto ya terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, en ese momento, Él resucita a una nueva era y al resucitar, entonces los judíos y los israelitas y los uh, paganos o gentiles que creen en Cristo son un nuevo cuerpo. Ya no son dos, sino uno, por Cristo. Eso es posible por el pacto de gracia, el nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto prácticamente es el pacto de gracia. ¿Ok? Y solamente los que son escogidos por gracia son salvos. Ahora, referente a Israel, ¿por qué la mayoría de los israelitas rechazan a Jesús? Ahora, recuerde que digo israelitas, no necesariamente judíos, tierra de Judá, una tribu. Israel son las 12 tribus. Entonces aquí está hablando referente a Israel, que incluye la tribu de Benjamín, Judá y todas las tribus. Entonces, ellos rechazaron y Pablo dice, la razón que ellos rechazan es porque ellos en la carne de Abraham, y eso es muy importante, porque imagínense, ¿cómo que son descendientes de Abraham en la carne y no son hijos de Dios? Bueno, ya lo hemos leído muchas veces. La razón por la cual Jesús dice a los judíos, a los israelitas de su tiempo, de que ellos, aunque sean descendientes de Abraham, no son hijos de Dios, es por su incredulidad. Pablo lo dice a cada momento, ¿no? Dice, Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Dios y Dios fuera su Padre, entonces ustedes me amarían, dice Jesús, porque yo he venido de Dios y he venido y he salido de él. Pero ustedes no entienden mi lenguaje, dice. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? La razón que ustedes no entienden lo que hablo es porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Ahora, fíjese que dice la palabra poder. Es muy diferente a la palabra querer. Querer es voluntad, o sea, yo puedo, pero no quiero. Ellos no, dice aquí, no escuchan, no entienden, porque no pueden. Por más que quiera, no van a poder. Y dice, 44, si ustedes fueran su padre el diablo, eso está terrible, está fuerte, y ustedes quieren hacer los deseos de su padre.
Porque el diablo ha sido asesino desde el principio. Y él no permanece en la verdad. Porque no existe verdad en él. Cuando él habla, él siempre habla mentiras. Él habla de él mismo. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentiras y es un mentiroso. Entonces, siendo el diablo todo eso, Jesús les dice a los fariseos, a los maestros de la ley y a los que no creyeron en él, judíos, israelitas, ustedes tienen un padre, pero el padre de ustedes no es Dios, es Satanás. Entonces, volviendo a Romanos 11, Pablo está diciendo, la razón por la cual muchos israelitas no creen en Jesús es porque ellos no creen, ellos no son hijos de Dios. La pregunta es, si ellos no son hijos de Dios, quiere decir que si el Padre Dios no es padre de ellos, entonces, ¿quién es el padre de los israelitas que no creen en Jesús? Tienen que tener un padre. Pero Jesús ya dijo que que Dios no es el padre de ellos. Entonces, si Dios no es el padre de ellos, ¿quién es el padre de los israelitas que no creen en Jesús? Elemental, eso lo sabe un niño de 3 años. Si Dios no es el padre, pues el único que queda es Satanás. Y por lo tanto, el padre de los incrédulos judíos es Satanás. Ahora, si bien es cierto, Jesús está hablando de los incrédulos judíos israelitas, no implica o no significa que el resto que no son judíos, su padre de ellos no es Satanás, también es Satanás. Entonces, en conclusión, sacamos una doctrina bíblica muy importante. Todos aquellos que no creen en Cristo tienen un padre. ¿Quién es el padre de los que no creen en Cristo? Elemental, fácil. No necesita ir a una escuela de primaria para saber. ¿Quién es el padre? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentiras. Él habla mentiras. Por eso que los que no creen en Jesús, y esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte, porque usted va a encontrar gente, ¿por qué me dices que yo soy hijo de Satanás si yo soy bueno? Mira, yo todos los días le doy comida a ese pobre que está ahí, y sí, le doy comida. Yo no peleo, no me emborracho, y sí, es cierto, hay gente muy moralista que no necesariamente es cristiano o cristiana, es cierto. Y sí, está bien, para la sociedad está bien, no hacen mal. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando del aspecto espiritual. Jesús está hablando de la fe verdadera. Ahora, alguien le puede decir, bueno, no solamente yo hago bueno, yo también creo en Dios y en Jesús. Bueno, ¿qué dice Santiago? Satanás también cree. Y eso es muy importante porque la, la, el análisis va de menor a mayor. Mayor sería los que también creen, pero no son de Dios. Y eso va a encontrar en todas partes. Dice, yo creo en Dios. No creo como tú, pero creo en Dios. Y es difícil porque uno no puede juzgar, es cierto, lo que hay en el corazón. Pero lo que sí es cierto es que no todo lo que el que dice cree en Dios es de Dios. No todo el que dice que cree en Dios, su padre es Dios. Los judíos nunca fueron ateos. No fueron ateos, no son ateos. Los maestros de la ley creían en Dios. Se creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, ¿cómo? Créeme, hasta ahorita esa parte, los judíos actuales o israelíes, dicen Jesús está loco. Por eso Jesús es un bastardo, porque ¿cómo es posible que él diga que nosotros, la raza escogida de Dios, sea hijos de Satanás cuando creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Tenemos los 10 mandamientos, tenemos la ley, tenemos esto y un montón de cosas. Jesús dice, si ustedes dicen que su padre es Abraham, creerían en mí. Pero ustedes no entienden mi lenguaje.
porque no pueden. El padre de ustedes no es Dios. El padre de ustedes es Satanás. Entonces, desde ahí, eso es muy importante para entender lo que vamos a ver hoy. Porque Pablo dice lo mismo. Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, ¿no?, que es cierto que Dios no ha desechado a Israel. ¿Por qué? Porque Él se pone como ejemplo. Dice en el versículo 1, Dios no ha desechado a Israel. ¿Por qué? Porque mírenme a mí, yo soy descendiente de Abraham. Ahí está la prueba. ¿Ves? Yo soy descendiente de Abraham. Soy de la tribu de Benjamín, y Benjamín fue el hijo de Israel, de Jacob. Así que ahí está la prueba. Dios no ha desechado a Israel, me ha salvado a mí. Y es cierto, Dios no ha desechado a Israel, porque de Israel, digamos, de todo Israel, Él escoge a su remanente, que son algunos. No son todos, pero esa es prueba. Los discípulos fueron todos israelitas, y ellos fueron salvos por gracia. Prueba de que Dios no ha desechado a Israel. Los 3.000 convertidos fueron todos israelitas y prosélitos que creyeron en Jesús y fueron salvos por gracia. Prueba de que Dios no ha desechado a Israel. O sea, los israelitas siguen aceptando a Cristo, los que son llamados por gracia, porque no todos aceptan a Jesús como el Mesías. Recuerde, el judío actual de 2019, ellos rechazan que Jesús sea el Mesías, lo vean como un impostor, lo ven como un bastardo, y es fuerte esa palabra. Ni siquiera un musulmán trata a Jesús de bastardo. El judío sí lo trata de bastardo, mentiroso. En sus libros de ellos, que creen en ellos muchos, ellos ponen a Jesús como un ser que está en el infierno revolcándose en excremento. Así lo ven, y eso está en sus libros. Ahora, no necesariamente todos los judíos piensan así. Hay unos que, aunque no crean, no hablan así, respetan. Pero eso es a título personal. Pero en sus libros sagrados, el Talmud y todo eso, ellos ponen a Jesús como una persona despreciable. Eso es así. Rechazan, Él no es el Mesías, absolutamente. Odian el cristianismo. Tal vez inclusive más que puede un musulmán odiar. Y mucha gente no entiende eso. Pablo fue odiado. Lean otra vez el libro de los Hechos, léanlo. Hoy día, que es día del Señor, pasen su tiempo leyendo el libro de los Hechos, porque eso les va a ayudar a entender la persecución que los judíos incrédulos tenían hacia los judíos creyentes. Los judíos creyentes eran los que creían en Jesús. Pablo, los apóstoles y otra gente más, en todas partes de Jerusalén, en todas partes de Asia. Entonces dice aquí que Dios no desechó a su pueblo porque sigue salvando a israelitas. Pablo, ¿no? Pone el ejemplo del día. Versículo 5 dice, bueno, así como Dios preservó a 7.000 israelitas para que no sean asesinados, Dios tiene, ahora, no pone que no se sabe cuántos más van a creer en Jesús de los israelitas, porque todavía no viene el final de los siglos. Nosotros vamos a morir, Jesús todavía no va a venir. Jesús va a venir cuando mucho de esta era, el evangelio crezca, como dice la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Entonces Jesús no va a venir en este tiempo porque el evangelio falta todavía que avance. Falta que avance, ¿ok? Mientras tanto, los que faltan creer en Jesús, de los judíos, van a creer en Jesús. ¿Cuántos? No se saben, pero todos los que creen en Jesús es el remanente. Por eso dice en versículo 5, hay un remanente, ¿no? Hay un remanente. Así también ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, ha quedado.
La otra versión dice, ¿no? ¿Qué dice? Dice, así también en la actualidad, fíjese, actualidad, un remanente existe escogido por gracia, un remanente. La otra versión dice, ¿no? Y de la misma manera ha quedado un remanente. Y aquí, Romanos en esta versión dice, vamos a ver, eh, en la misma manera, en el presente tiempo, también hay gente seleccionado de acuerdo a gracia de Dios. De ese remanente, Pablo está hablando. De ese remanente, Pablo está hablando. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Claro, la elección. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Fíjese que está hablando de dos tipos. O sea, es Israel, pero hay dos grupos en Israel. Están aquellos que no alcanzaron la salvación por su incredulidad. Y están aquellos que fueron escogidos por gracia para creer. Muy bien. Los que fueron escogidos por gracia son los llamados a remanente de Dios, de Israel. O sea, entonces, el remanente de Israel son israelitas que creen en Jesús. Escogidos, llamados, seleccionados, predeterminados por gracia. No solamente descienden de Abraham, pero son hijos de la promesa. ¿Se acuerda? Dice, en Isaac te será llamado la promesa. Entonces, ¿por qué Isaac? Porque Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob. En Jacob Dios le hace la promesa. Jacob luego cambia su nombre a Israel. No, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Entonces hay una promesa, hay un remanente que viene de la promesa. Tiene que entender. No todos los judíos van a ser salvos, pero los que son salvos son el remanente. No sabemos cuánto. Siguen aceptando a Cristo. Por eso Pablo dice, Dios no ha desechado a Israel. Yo soy el ejemplo. Él me ha llamado. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No fue el único, hay cantidad en su tiempo. La era de gracia. El nuevo pacto en Cristo. Y el nuevo pacto en Cristo significa que no hay diferencia de raza para venir a Cristo. O sea, el judío no puede decir, bueno, yo soy escogido de Dios más que ustedes porque soy israelita. No existe eso ya. Ya no existe eso. Solamente existe dos, aquellos que son de Cristo, aquellos que no son. Sin importar la raza, religión, lengua, cultura, civilización. El que está en Cristo es una nueva criatura, ya sea de cualquier raza o parte étnica o geográfica donde se encuentra. Es nueva criatura. Las cosas viejas, o sea, del antiguo pacto, pasaron, las costumbres pasaron. Nos definimos como partes particularmente de una raza en particular, sino nos definimos por la fe en Cristo. Somos hermanos en Cristo. O sea, la nacionalidad en realidad pasa a segundo plano, es más, ni cuenta. No significa que ya, oh no, yo ya no soy lo que soy, sí, pero espiritualmente eso no viene al caso. Dios no va a decir, bueno, te elijo a ti porque tú eres del África y para mí los africanos son los mejores. No existe eso. No existe eso. En Cristo somos, tanto el judío y el gentil en Cristo son una nueva criatura. Por eso dice Pablo, ya no hay hombre ni varón, ya no hay hombre y mujer, judío o griego,
rico o esclavo o pobre y todo lo demás, esas diferencias sociales ya no existen. En Cristo somos uno. Y eso es verdad, porque la Biblia lo dice. ¿Me entiende? La Biblia lo dice. Uno de los problemas que había en Corinto, capítulo 1 de Corinto 1, 2, justamente era eso, porque Corinto era una ciudad cosmopolita. Era, diríamos, como Nueva York, Los Ángeles, donde toda la gente y cada uno tenía su costumbre, lógico, su cultura, su costumbre, su forma de hablar, cantidad de lenguaje. Por eso existe eso del don de lenguas, que prácticamente el don de lenguas es lenguaje, idioma. Aquí en Los Ángeles, en Nueva York, hay gente que viene de todas partes del mundo. Del África traen sus dialectos, Rusia sus dialectos, de Europa alemán, francés, italiano, holandés, de la China, Japón, de todas partes del mundo. Entonces, si esa gente se reúne, y acá hay iglesias de muchas de nacionalidades, usted va a escuchar hablar igual que en Corinto, sus entonces, si alguien habla en chino y nadie habla en chino, lo más lógico es o te callas un rato o encontramos uno que traduzca tu lengua. ¿Quién tiene el don de lenguas? Yo. Ok, usted tiene el don de lenguas, tiene el talento, la capacidad de entender lo que habla este hermano chino. Sí, muy bien. Entonces, hermano chino habla su lenguaje y el don de inglés, chino-inglés, lo va a traducir. ¿Quién tiene el don de lenguas de África? Ok, yo, ok. Él tiene el talento, don es talento. ¿Usted entiende africano? Sí. ¿Y entiende el inglés? ¿Puede traducir de un idioma a otro? Sí, muy bien. Hermano de África, hable. Pero el que no tiene a alguien que traduzca su lenguaje, entonces cae en la asamblea, porque nadie le va a entender. A eso se... Muy bien, entonces vamos al versículo 11, Romanos 11, 11 dice, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por la transgresión ha venido la salvación de los gentiles. ¿Cuál fue la transgresión de los judíos que no creyeron? Su incredulidad. La razón por la cual un grupo de judíos fueron cortados de acto fueron por su incredulidad, porque ellos rechazaron creer en Jesús. Sin embargo, su transgresión, su incredulidad, vino a ser, como dice ahí, salvación a los gentiles, a nosotros. Ahora, recuerde, está hablando de los judíos incrédulos y está hablando de los gentiles que a causa de la incredulidad de los judíos vinieron a creer en Cristo. Muy bien, hasta ahí está bien. Versículo 12. Su transgresión es riqueza para el mundo. El mundo viene a ser los que no son israelitas. ¿Por qué? Porque al rechazar a Jesús, entonces el evangelio se predica a todas partes del mundo. Al predicar a todas partes del mundo, la gente que no es israelita escucha el evangelio y es para ellos bendición. Y los que son llamados de ahí, no todos, pero los que son llamados del mundo gentil, creen en Jesucristo y se convierten ellos en bendición. Entonces, dice por eso el versículo 14, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas, salvar a algunos de ellos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo con celos? Recuerde, por eso digo, lean otra vez el libro de los Hechos, lean el libro de los Hechos, lean el libro de los Hechos. Se llenan de celos y al llenarse de celos comienzan a perseguir a los cristianos. A Pablo lo arrastran, lo golpean, lo desnudan, si no se murió en ese fue un milagro, porque le rompieron huesos, ¿no? No había emergencia en ese tiempo que llevara al hospital, no. Así como estaba su carne desragada de Pablo, sangriento, le rompieron la cabeza, le rompieron huesos, le rompieron todo a Pablo. Vea el libro de los Hechos. A los cristianos también. Le perseguían a muerte, querían ya de una vez deshacerse. Eso es celos, por eso Pablo dice, si yo provoco celos, o sea, porque ellos no querían que el evangelio se predique a los gentiles, porque se tenía que hablar de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, bueno, pues está bien, porque ojalá pueda salvar a algunos de ellos. Se está refiriendo al remanente. Pablo quería que su nación, los israelitas, vengan al conocimiento. Pero claro, Pablo dice ahí, bueno, no pueden porque son incrédulos. Sin embargo, hay un remanente.
Pablo dice, hay un remanente, y es cierto, hay un remanente. Hay un remanente salvos por gracia, por ellos tengo que predicar el evangelio. Entonces de ahí pasa al versículo 15, dice, porque si se les excluye a ellos de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Claro, por ejemplo, ya que la incredulidad de ellos hace que ellos estén fuera del pacto, para que entren cantidad de gentiles a recibir a Cristo, Pablo dice, ¿se imaginan que si todos ellos entraran y reconocieran a Jesús, pues sería la salvación de todo el mundo? Y ese es un tema muy importante porque muchos dicen que al final del tiempo, en realidad, toda la nación de Israel va a venir a creer en Cristo. Yo creo que Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del remanente de los israelitas que vienen a creer en Cristo, porque todo su argumento es eso. Ya lo hemos visto, todo su argumento es eso. Dice, ¿por qué no creen algunos? Bueno, por su incredulidad. Pero dice, versículo 5, Dios ha escogido a un remanente por gracia. Los que van a creer en Jesús es el remanente. Entonces, una vez que dice eso, vas al versículo 16 y mira lo que dice el versículo 16. Dice el 16. Si se consagra la parte de la masa, eso ya es otro tema, porque fíjese, del 15 pasa al 16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es un paralelo. Pablo, recuerde, es hebreo, de hebreos, como todo hebreo pensaba en paralelo. ¿Qué significa paralelo? Usted dice. Bueno, si usted lee el libro de Proverbios, es escrito en el método del paralelismo. Quiere decir que la primera oración es la misma que dice la segunda oración en diferentes palabras. Y hay cantidad de ejemplos, no solamente en Proverbios, inclusive en el libro de los Salmos. Existe el método del paralelismo. Ok, muy bien. Entonces, Pablo está hablando usando el paralelismo, porque dice, pero versículo 16 dice, en su Biblia, si el primer pedazo de masa es santo, ¿de qué está hablando? Solo un momento. También lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está haciendo referencia a la costumbre descrita en el libro de Números, capítulo 15, versículos 19 al 21, de dedicar una porción de la masa a Dios. La porción así tomada debería ser una ofrenda elevada, es decir, tiene que ser una ofrenda levantada al Señor, luego dada al sacerdote. Este versículo habla acerca del remanente de Israel. El contexto justifica esta interpretación por primicias. El paralelismo está en que habla de las primicias son santas y luego la raíz es santa. Está hablando de lo mismo. ¿A qué se refiere cuando dice las primicias son santas? Está hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si las primicias, que son los patriarcas, es santo y es santificado porque Dios separa a Abraham, Abraham es el padre de la fe, los que somos de fe somos hijos de Abraham, recuerde eso, así dice Pablo en Gálatas capítulo 3, somos hijos de Abraham, los que somos de fe. Por eso Pablo dice, no es el Hijo de Dios el que es descendiente en la carne de Abraham, sino el que es de la fe de Abraham. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Si Abraham, que es la primicia, muchos incluyen inclusive, lo cual también, porque la promesa va a Abraham, Isaac y Jacob. Si las primicias, o sea, los patriarcas, son santos, también la masa es santa, restante. Ahora dice restante. ¿Cuál es el restante? Viene a ser el remanente de Israel. El remanente de Israel. Dice, no dice masa es santa. Dice restante de la masa es santa. Fíjese. Vuelvo a repetir. No dice toda la masa es santa. Dice la masa restante es santa. Aquí ya está hablando del remanente. Es santa porque los patriarcas son santos, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el segundo paralelo dice, la raíz es santa, que es lo mismo, la raíz son las primicias. ¿Quién es la raíz? La raíz
Abraham, Isaac y Jacob. Si la raíz es santa, también las ramas son santas. ¿Cuáles son las ramas? Las ramas son justamente la nación de Israel, el remanente. Vamos a decirlo por qué es santo el remanente. El remanente escogido por gracia. Eso es muy importante que se sepa, eso es muy importante que usted entienda. Si usted no entiende esto, no va a entender nada de la Biblia. Yo creo que tal vez por si no entiende, pero escríbalo, anótelo. ¿Ok? Ahora, versículo 17 dice, si algunas ramas fueron desgajadas, ¿a qué se refiere las ramas que fueron desgajadas? Se está refiriendo al Israel incrédulo, al Israel que rechazó creer en Jesús. Cuando ellos rechazan creer en Jesús, entonces ya están fuera del pacto de gracia. Ya están fuera del pacto de gracia porque rechazaron creer en Jesús. ¿No? Fueron desgajados del árbol del olivo. Vamos a ver cuál es el árbol del olivo. Entonces, esos israelitas que por su incredulidad quedaron fuera del pacto de gracia. Ahora, y tú, siendo olivo silvestre, ¿quién es el olivo silvestre? Los gentiles, usted y yo. El olivo silvestre somos los gentiles. Por eso dice tú, se está refiriendo al gentil, que es cristiano. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Injertar, Pablo está hablando, recuerde, Pablo está teniendo en mente una figura literaria, ¿no? Que viene a ver el árbol del olivo. Entonces, Pablo está usando esa ilustración para para ilustrar cuál es el proceso de elección del pueblo judío en relación al pueblo a los gentiles en Cristo. Los gentiles somos olivo silvestre. Fuimos injertados, ¿no? En el olivo, porque parte de los israelitas fueron desarraigados por su incredulidad. Entonces, los gentiles, que somos el olivo silvestre, creyentes, no todos, creyentes, escogidos también por gracia, fuimos injertados en lugar de ellos. Ahí dice, en lugar de ellos. ¿En lugar de quién? De los israelitas incrédulos que rechazaron creer en Jesús. Entonces, ¿qué dice? Y ha sido hecho partícipe de la raíz. ¿Qué significa partícipe de la raíz? Ya hemos visto en el versículo 16 que la raíz son los patriarcas. Claro, al ser injertados, entonces el árbol se sostiene por la raíz. La raíz se seca, muere todo el árbol. Pero, de acuerdo a la figura literaria de la ilustración, la raíz no se va a secar en ese caso, porque la raíz son los patriarcas a quien Dios le dio la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, para ti y todas tus generaciones. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 25. Entonces vamos a ver ahí que la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, son promesas sempiternas. Quiere decir que ellos son la raíz. Entonces, cualquiera que se injerte en ese árbol donde la raíz es Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué dice ahí? Son partícipes de la raíz. Son partícipes de la raíz. ¿Cuál es ser partícipe de la raíz? Bueno, partícipe de la raíz significa que son hechos partes del pacto abrámico. Es lo que Pablo en su carta a los en Efesios, en el capítulo
capítulo 2. Vamos a ver, ¿qué más? Quiero leer para que se den cuenta a lo que se está refiriendo Pablo. Capítulo 3. Efesios 3 dice, por esto, a favor de ustedes, si de verdad ustedes han escuchado acerca de mi mayordomía, de la gracia de Dios que me ha sido dada a mí por ustedes, que por revelación se me ha revelado este misterio hecho conocido, para que les pueda escribir a ustedes como les escribí, para que puedan entender mi entendimiento del misterio de Cristo que en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de los hombres. ¿Cuál es el misterio? Que en Cristo Jesús los gentiles son compañeros herederos y compañeros herederos miembros del cuerpo, y también participantes de la promesa a través del Evangelio. ¿De qué está hablando Pablo? De la promesa de Abraham. Todo empieza en Abraham. La fe cristiana de Cristo, o sea, nuestra fe está en Cristo, no es una religión que nació cuando se predicó Cristo, sino va hasta Abraham. Dios tuvo un pueblo siempre, antes de Cristo y después de Cristo fue el mismo pueblo. La palabra iglesia no lo conocían los apóstoles. La palabra iglesia es español. Es un español que no es español, es más bien latín mal hablado, griego mal hablado. La eclesía tiempo se mal habló y se convirtió en iglesia. Así que nuestro español de iglesia es un español mal hablado. En otras palabras, la mayoría de nosotros, los que hablamos español Castilla, el castellano de Castilla, hablamos un español malo, truncado, cambiado a través de los siglos. Ese es otro tema, pero es la verdad. Un ejemplo es la palabra iglesia. Iglesia es mal hablado de la palabra eclesía. Entonces los apóstoles hablaban de asamblea, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pueblo significa acoger en hebreo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sido siempre uno. Desde Adán, pueblo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Vino Jesús, el pueblo de Dios. También seguían los israelitas. Jesús muere, resucita, se predica el evangelio. Los incrédulos judíos israelitas salen, entran los creyentes gentiles en Cristo, son injertados, pasan a ser parte del pueblo de Dios, del cogel de Dios. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo pueblo a través de los siglos. Ahora, el evangelio que ha sido y que se ha predicado a los gentiles y que fue profetizado por los profetas, Isaías especialmente, ¿no? Ahora se abre para todos los gentiles. Pero ¿cómo entran al pueblo de Dios? A través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, escuche bien, hace que los gentiles sean parte del mismo pueblo de Adán, del mismo pueblo de Abraham, del mismo pueblo de Abraham, Isaac, del mismo pueblo de Jacob, del mismo pueblo de las 12 tribus de Israel, que son creyentes en Cristo. No existe dos pueblos, o el pueblo de Israel y la iglesia. Iglesia es más, no diga iglesia si es posible. Iglesia es una transliteración en español. Los apóstoles, nadie habló español para que diga iglesia. Ellos llamaban eclesía. Cuando Pablo dice a la iglesia, está teniendo en mente no la iglesia de usted, la iglesia pentecostal de la cuadra que está a la mano de la esquina, que fue fundada en 1910 en los Estados Unidos. No está hablando de esa iglesia. Está hablando de justamente el pueblo de Dios que viene inclusive desde Abraham. Por eso Pablo dice aquí, en esta parte, ¿no?, que las primicias, que fueron cortados las ramas, que viene a ser el de Israel incrédulo, y el olivo silvestre fue injertado en lugar de ellos. El olivo silvestre somos los gentiles escogidos en Cristo, para participar. Una vez que somos injertados, eso es lógico, eso es básico. No sé si usted ha trabajado en agricultura. Yo he trabajado
Yo hice cantidad de trabajos, dice yo. En agricultura me enseñaban que una vez que se injerta, entonces todas las propiedades de la raíz, de la rama, del tronco, va alimentando al injerto. Por eso hay que saber cómo injertar, qué injertar, en qué estación injertar, ¿no? Hombres, aprendan eso, eso les va a ayudar mucho cuando se casen y tengan su mansión. Aprendan. Esa figura Pablo está tomando para decir los gentiles sin Cristo, una vez que son injertados, la raíz que viene a ser los patriarcas, entonces van alimentando con la savia rica del olivo. ¿Cuál es la savia rica del olivo? Las promesas. ¿Cuál es la promesa? Bueno, ya la hemos leído aquí, Efesios. Cristo Jesús a los gentiles, en Él son compañeros herederos, miembros del cuerpo de Cristo, participantes de la promesa a través del Evangelio. Ahora, una forma muy importante de entender está en Gálatas capítulo 3. Gálatas, usted lo tiene que leer Gálatas todos los días para que no se olvide. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Aún Abraham creyó en Dios y le fue contado como justicia. Sepan esto, Pablo dice, sepan esto, que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Fíjese, todos los que son de fe son hijos de Abraham. A eso se está refiriendo cuando somos injertados y somos partícipes de la raíz Abraham y de la rica savia del olivo. La promesa en Abraham. Y dice así: y la Escritura, habiendo previsto que Dios tendría que justificar a los gentiles, se predicó el Evangelio a Abraham. Eso lo dice Gálatas. O sea, el Evangelio se predicó a Abraham. El Evangelio se predicó a Isaac. El Evangelio se predicó a Jacob. Nadie fue salvo sin haber escuchado el Evangelio. El Evangelio siempre se predicó. Toda la historia de la salvación, la gente fue salva en Cristo. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto en Cristo. No hay nadie que diga, bueno, yo me salvé sin Cristo. Eso es falso. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere? Eso implica y abarca no solamente el tiempo cuando Pedro está predicando. Cuando Pedro dice no hay salvación en ninguno, está teniendo en mente desde el tiempo que pecó Adán hasta ahora. Porque la salvación no lo hace la sangre de los machos cabríos, ni la ley, es imposible. Entonces, ¿cómo se salvaron? Era imposible que alguien vaya directo a Dios si no es por un mediador. Se salvaron por Jesús. Le dijo a los discípulos, Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes creyeran en Abraham, creyeran en mí, porque él habló de mí. Jesús mismo testificó que sin creer en él no hay salvación. Los judíos estaban totalmente desconcertados. Dice, ¿de qué está hablando? Bueno, sigamos. Dice el versículo 18, no te jactes, esto es para el gentil, contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿A qué se refiere? Claro, si el gentil dice, bueno, yo ya estoy en el pacto de gracia y qué bien que ya estoy. Bueno, no te jactes, dice, porque tú no te sustentas solo. Tú te sustentas por la raíz. ¿Cuál es la raíz? Abraham. ¿Por qué? Porque las promesas fueron hechas a Abraham. Aquí dice, acabamos de leer,
los que son de fe son hijos de Abraham. O sea, las bendiciones que Dios le dio a Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, es de nosotros. Nosotros, Dios no nos dio la promesa directo a nosotros. La recibimos por fe porque creemos en Dios y la promesa de Abraham es de nosotros por fe en Jesucristo. Entonces, la raíz nos sustenta. La raíz nos sustenta. Dice 19, pues las ramas, dirás, fueron desarraigadas para que yo fuese injertado. Es cierto, las ramas, ¿cuáles ramas? El Israel inconverso fue desarraigado y los gentiles en Cristo fueron puestos, injertados ahí. 20. Bien, por su incredulidad del Israel incrédulo, fueron desarraigados. Pero tú, miren, por la fe estás en pie. Claro, la salvación es por gracia. ¿No es cierto? Pablo siempre está diciendo, somos salvos por gracia, porque nadie será salvo por las obras de la ley. Y si nadie es salvo por las obras de la ley, entonces es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por la ley. Porque si fuera por la ley, ya no es por gracia. Entonces Dios quiso que sea por gracia. Y si es por gracia, es por fe. Porque para ser por gracia, tenemos que creer, no hacer obras porque es imposible. Entonces, nuestra fe, nuestra salvación se mantiene por fe. Por fe. No por obras de la ley. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, versículo 20, pero tú estás firme por fe. No te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales al Israel incrédulo, pues tampoco a ti te va a perdonar. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Lo que está tratando de decir Pablo es lo siguiente. La salvación es por fe. Si tú crees que te vas a mantener en el pacto de gracia por tus obras, entonces vas a caer igual que los israelitas incrédulos. Porque ellos fueron desarraigados por su incredulidad. Y si tú crees de que tú puedes hacer por ti misma, entonces vas a ser desarraigado y vas a también caer de la salvación. Ahora, muchos creen que esto se refiere a pérdida de salvación. En realidad está hablando de aquellos que se acercan a Cristo. Sí, hay gente que se acerca a Cristo sin fe. Se acercan a Cristo en base a sus propias obras. Eso es lo que hacían los judaizantes. Ellos decían, claro, tú puedes creer en Cristo, pero también tienes que cumplir la ley. Entonces, ¿cómo se va a ser salvo en gracia cuando están enseñando que se tiene que cumplir las obras de la ley? Entonces, Pablo está diciendo, no, si Dios no perdonó a los incrédulos, pues tampoco te va a perdonar a ti si eres incrédulo. A eso es lo que está refiriéndose Pablo a los gentiles, porque es cierto, así como hubo judíos incrédulos, también existe hoy gentiles incrédulos. Y cuando digo gentiles incrédulos, me refiero a aquellos que dicen creer, pero que en realidad no están o no son parte del tronco del verdadero árbol de olivo, que es la iglesia visible de Dios. 22. Mira pues la bondad y severidad de Dios. Dos cosas, bondad y severidad. La severidad ciertamente con los que cayeron. Fíjese. Por eso es muy importante, ¿no? Esto está hablando del nuevo pacto, hermano. Mucha gente dice, bueno, vamos a orar. Y sí, es cierto orar para que alguien se convierta. Pero cuando Dios ya lo condena, hermano, no hay forma de orar. ¿Cómo vas a orar por alguien que ya está condenado? Los que cayeron definitivamente ya están fuera del pacto de Dios. Dice, severidad. O sea, esto es una palabra muy, muy importante porque dice, mira pues la bondad, la severidad. Mira pues la bondad y la severidad. Y dice aquí, mira pues la bondad y la severidad. Los tres dicen lo mismo. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. ¿A quién es ti? Ti. ¿A quién se refiere con ese pronombre? No, en segunda persona singular. Se está refiriendo al gentil cristiano.
Dice, Dios ha sido severo con los israelitas incrédulos porque cayeron. Su fe les hizo que salgan, que no sean partes de la promesa. Eso Dios muy severo, ni modo, no hay forma. Por más que no va a haber salvación para ellos. Pero bondad para contigo, para el gentil que cree en Cristo. No en base a tus obras, sino por misericordia, por gracia. Él te injertó. Por eso Pablo dice, no te jactes porque tú estás aquí por tu fe, no por las obras de la ley. Y si eres incrédulo, vas a caer como el resto que fueron incrédulos. Y eso es cierto. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? La iglesia visible hay trigo y cizaña. Se sientan junto a usted, levantan las manos, leen la Biblia, oran. Y usted le dice, hermano, gusto en verte, un abrazo, hermano de mi alma. ¿Qué si es una cizaña? Usted no sabe. Nadie sabe. Pero hay cizaña y trigo en la iglesia. Siempre lo hubo. Claro, se nos va a ir ahora a decir, bueno, a ver quién es cizaña. Ese de ahí tiene cara de cizaña. Esta hermana sí es cizaña. No, no se puede, pues nadie sabe. Pero existe. Eso es definitivo. El trigo y la cizaña están juntos. Están juntos. Oran uno al otro, dan diezmo, hasta son bautizados y hacen de todo. Pero trigo y cizaña están ahí. Dios conoce y quién es la cizaña. ¿No le da temor eso a usted? ¿No le da temor? A mí sí. Porque es como aquel estudiante a la universidad, termina, le dan el título, todo va bien, y al final cuando le dicen, un momento, véngase, ¿usted ha estado 5 años estudiando en la universidad? Sí, le dieron su título, sí, pero ¿sabe qué? Su nombre nunca fue registrado. Por lo tanto, por más que haya estudiado 5 años, ese título no le corresponde porque nunca ha sido matriculado, su nombre no está aquí, usted fue un fantasma. Lo siento, vaya. Hubo casos así, prácticamente. Sí, hubo casos que personas que han estudiado en la universidad por muchos años, graduados y al final, como nunca estuvieron matriculados, inscritos, no le dieron ningún título. Tienen que empezar otra vez. Ahora, ¿se imagina algo así por muchos años? Pero si yo he sido diácono, yo di no el 10%, yo di el 90% de mi salario. Sí, pero eres cizaña. Eres cizaña. Entonces, algo así, la idea de esa parábola está aquí. En el olivo que pertenece al verdadero pueblo de Dios. Aquellos que son incrédulos van a ser desarraigados y van a ser injertados aquellos que son llamados por gracia, para que la promesa de Abraham sea de beneficio para todos ellos. Versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Eso es para hacernos meditar, hermano. Ahora, algo muy importante antes de terminar. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Jesús promete, el que esté en mi mano, nadie los arrebatará. Y también dice, el que está en la mano de mi Padre, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O sea, la seguridad de la salvación. Eso es irrefutable. Lo que aquí Pablo está hablando es de aquellos que son incrédulos, que aún acercándose a la verdad del Evangelio, parte de la iglesia, al final van a ser desarraigados, porque no hubo fe en ellos. Porque no hubo fe en ellos.
Número uno, el evangelio sigue predicándose a todas partes. Falta más israelitas que vengan al conocimiento, son escogidos por gracia. Pero al mismo tiempo, hay gentiles que van a ser llamados por gracia y que van a ser parte, van a ser injertados en el mismo pueblo de Dios que siempre existió desde Adán hasta ahora. Pero es por fe. Tanto el judío de el remanente y los gentiles son salvos. La incredulidad no es parte del pacto de Dios. Nadie que es incrédulo va a ser parte de la iglesia invisible. Dios lo va a rechazar. Y eso es algo que debemos tener en mente, es lo que Pablo está hablando referente a Israel. La salvación de los gentiles es por gracia, la salvación de los judíos es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero fíjese el juicio que hay. Versículo 21. Si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Eso es para los gentiles. Mira pues la bondad y la severidad. Bondad, severidad para con los que cayeron, o sea, incrédulos. Pero bondad para ti, de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. O sea, significa permanecer en la gracia de Dios. Y es lógico, el que está fuera de la gracia de Dios va a ser cortado. Pero mientras permanecemos en la gracia de Dios, estamos siendo entonces sustentados por aquella promesa que Dios le dio a Abraham. Por lo tanto, el verdadero Israel es Cristo. Y los que están en Cristo, ya sea judío o gentil, en Cristo somos parte del verdadero Israel de Dios, sustentado por las promesas que Dios le dio a Abraham. Gálatas capítulo 3 dice todo eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu amor sea para siempre hoy. Y siempre estate con nosotros, Señor. Que tu palabra haya dado conocimiento a nuestra mente y a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes.